Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 3 de marzo. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, pues hoy se debe de terminar la conferencia de Our Oceans, donde, pues, ¿cuál es el compromiso mundial para rescatar los océanos que se han convertido en el gran basurero del mundo? Y nada más hay que pasar por nuestra costa pacífica de aquí en la ciudad capital para darse cuenta de que hemos vivido de espaldas al mar. Un día en el que hay que lamentar este fallecimiento de 3 trabajadores que cayeron de una grúa ayer en el área de Tumbamuerto. Un día en el que Costa Rica extradita a alias Cholo Chorrillo hacia los Estados Unidos y que ha sido titular en casi todos los periódicos. Bocas del Toro vuelve a abrirse la vía Almirante. In extremis esta madrugada, la ministra Doris Zapata firma un acuerdo de finalización con los 37 personas que mantenían desde hace días la vía Almirante cerrada. El gobierno le entregará 3 bonos de 120 balboas en el momento de esta firma. Todavía hay esperanza, porque sin lugar a dudas, la imagen de ayer, después de 23 días del terremoto de Turquía, pues un perro fue rescatado de entre los escombros. Se veía, pues, obviamente contento, pero se veía sano. Es decir, ¿cómo habrá sobrevivido durante tanto tiempo este animalito? Pues dice Bukele que le desea a Petro que Colombia, pues, baje el nivel de homicidios. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy, viernes. Viernes, al fin. Fin de semana, la semana completa, trabajando todos los que trabajamos. Los que trabajamos. Y un día para meditar sobre todo lo que está ocurriendo en nuestro país y en el resto del mundo. Como siempre, nosotros les vamos a brindar la noticia, usted decide. Permítame, Fernando, en primer lugar, extenderle un saludo especial y mi aprecio permanente a John Kerry, que se encuentra en nuestro país como enviado especial del presidente Biden en los temas ambientales, en la inauguración de la exitosa conferencia internacional de nuestros océanos. John, para los que no conocen, un gran amigo nuestro, no conocen la historia, o son muy jóvenes para darle, jugó un papel fundamental junto al senador D'Amato de Nueva Alfonso York, D'Amato. Alfonso D'Amato, el senador Helms de Carolina del Norte, el senador Ted Kennedy, el hermano del presidente John Fitzgerald Kennedy, jugaron un papel ellos en el retorno de la democracia a nuestro país. Siendo senadores de los Estados Unidos y John particularmente siendo senador del estado de Massachusetts. Y además de eso, siendo el que presidía la subcomisión de narcotráfico en el Senado de los Estados Unidos. Bienvenido, esta es tu patria. Aprovechamos para reiterarte todo el apoyo que John Kerry le brindó a la democracia panameña. Él no solamente fue senador, fue secretario de Estado. Candidato a la presidencia. Candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Un hombre de ideas progresistas, pero sentado en el... Veterano de Vietnam. Fue teniente en la guerra. También recordar con ellos a varios de los asistentes de ellos. Nuestra querida amiga Débora DeMoss, asistente del senador Helms. El asistente Dick McCall, que era asistente de John Kerry. El asistente del senador Kennedy, ese gran abogado, gran amigo, gran político, Greg Craig, a todo ese grupo que jugó un papel importante bajo el liderazgo de ese gran panameño. También liderazgo digo porque nosotros éramos parte de todo ese equipo de don Gabriel Lewis Galindo Quejo. Recuerdo una vez, Fernando, cuando estábamos Gabriel era ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Ernesto Pérez Valladares. Llegamos a Washington, a la oficina a saludar a los senadores y pasamos por el despacho de Helms. El senador Helms, que era un hombre imponente de 6 pies y algo, se para delante de don Gabriel Luis y le dice: siéntese, don Gabriel. Opa. Usted es mi senador. Oh. Para que usted vea el cariño que esos hombres dieron frente a nosotros. Jugaron un papel crisis tan profunda. Importante. Hoy se encuentra aquí. Bienvenido a nuestra patria, que es también
parte tuya. Bien, hablemos un poco de lo que está ocurriendo en el mundo y sobre todo las consecuencias que esas cosas tienen para nosotros. Quizás, Fernando, de esta reunión que se está dando allá en la India, una consecuencia de esa reunión, son dos consecuencias que usted debe ver en el marco de lo que está ocurriendo en la India, de lo que terminó de ocurrir. Uno, la visita a China del presidente de Bielorrusia, Lukashenko, un aliado incondicional del presidente Putin, y que desde allá, desde China, dice que él respeta la integridad territorial de Ucrania y que apoya el plan de China, que arranca diciendo, el plan de China, que hay que respetar la integridad territorial como base del proceso negociador. Pero mientras eso estaba ocurriendo en Delhi y en China, y está ocurriendo, el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, atravesando una crisis difícil, ahora se la cuento, ayer conversó por conferencia con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y Lula le dijo, que Brasil es miembro del BRIC, ¿recuerda eso? Por eso las ve. Con la que inicia el acrónimo de estos países. Lula le planteó a él, y voy a citarlo textualmente, Brasil defiende la integridad territorial de Ucrania. Es decir, se opone a la intervención militar y a la ocupación. Se lo dice a Zelensky y lo dice en su mundo. Y además, Lula apuesta a buscar un acuerdo entre países de BRIC, entre ellos China, Brasil, la India, con la cooperación de los Estados Unidos, de Francia y de Alemania. Le faltó solamente incluir el Reino Unido, para buscar la paz duradera respetando la integridad territorial de Ucrania. Estas palabras y el presidente Zelensky invitó a Lula a visitar Kiev. El presidente Lula, como es parte del protocolo, lo invitó a él a visitar Brasil. O sea, mire la posición de Brasil, un importante miembro de nuestra comunidad continental. La economía más grande de América Latina. Es la más grande de América Latina, sin duda alguna. Pero, mientras eso estaba ocurriendo, en la cadena Bloomberg sale un cintillo. En problemas, la barbacoa y la cerveza. Entonces me llama la atención porque conociendo, ¿se acuerda que nosotros le dimos el seguimiento a la campaña de Lula da Silva? Barbacoa y cerveza fue una de los eslogans de la campaña del señor presidente actual de Brasil, Ignacio Lula da Silva, que prometía el volver a la barbacoa y a la cerveza, porque los brasileños se ahogaban en pobreza, en problemas con el gobierno del señor Jair Bolsonaro. Bueno, Lula toma posición el 1 de enero de este año y encuentra un país con serias dificultades, con crecimiento muy bajo y algunas veces en periodos de recesión, y encuentra que el crecimiento anual de Brasil será muy bajo, probablemente sea 0.9%, y enfrenta recortes muy grandes por los niveles de endeudamiento que dejó el gobierno de Bolsonaro, y enfrenta al Banco Central que pretende subir las tasas para disminuir la inflación, disminuyendo el flujo monetario. Y esto hace difícil que aquel eslogan de campaña que tuvo una campaña muy popular la barbacoa y la cerveza. Leyendo eso, usted debe saber que Panamá es uno de los países, es el país de América Latina de mayor consumo de cerveza. 101 litros por habitante. O sea, nosotros somos, dentro de América Latina, somos los que más consumimos cerveza. Bueno, también hay que decir que dentro de América Latina creo que Panamá tiene el nivel más bajo de alcohol en la cerveza. ¿Verdad? Sí. Bien. Esto, mientras tanto, esto que está pasando en Brasil, esto que está pasando en China, el esfuerzo de China, no deja de plantear las controversias que existen entre los Estados Unidos, que acaba de anunciar una serie de medidas contra empresas que están manejando importaciones de productos de doble uso, el uso doméstico, para decirlo de una forma, o el uso militar.
Y está afectando compañías que hacen exportaciones militares o de China, o de Rusia, o de Irán, que intentan, según los Estados Unidos, afectar el embargo a Rusia, que lo está afectando enormemente. Mientras eso está ocurriendo, el canciller alemán, en ese esfuerzo de la guerra, acuérdense que la guerra del Pacífico es una guerra que afecta directamente a Panamá, porque países importantes, usuarios del canal, incluyendo los Estados Unidos, como lo es, por ejemplo, Japón, Corea del Sur, la República Popular China, Taiwán, Singapur, que tiene un puerto aquí en nuestro país, se ven afectados cuando esos conflictos se dan. Afecta a esa región en su desarrollo y nos afecta a nosotros. Por eso les contamos esta noticia. Los Estados Unidos autorizó 619 millones de dólares en productos militares de defensa para Taiwán. Y esto eleva el nivel de confrontación, Claro. sin duda alguna, entre Estados Unidos y la República Popular China. Nosotros, que apostamos por la paz, y nos interesa la paz a nosotros en Panamá, porque en la paz nosotros podemos desarrollarnos sin duda alguna. En vez de estar gastando recursos inmensos en la guerra, que no tiene ninguna lógica, que produce muerte, destrucción. Si usted mira las imágenes de Ucrania, no importa de qué bando usted crea que está, usted debe estar del bando de Panamá y de la paz. Ese es el único camino, Fernando, porque además el riesgo mundial es enorme. Mire, nada más nuestra región. El presidente de Ecuador ya enfrenta la posibilidad real de un juicio y de ser destituido, aumentando el riesgo político país. Hablo del presidente Guillermo Lasso, un hombre de derecha, igual que un hombre de centro izquierda o un hombre sin izquierdas, que se movió bajo la plataforma de un partido marxista en Perú. El presidente Pedro Castillo está preso y fue destituido apenas a un año y pico de estar en el gobierno. Un gobierno que no gobernaba. Sí. Fíjese que la crisis no tiene que ver, no necesariamente está pasando en los sectores de una determinada ideología, está afectando globalmente en la región nuestra a tanto derecha como izquierda. Y el gran ausente en ambos países es el centro político, que desapareció. Y en la derrota del presidente Lasso en las elecciones del 5 de febrero, perdón, el domingo 5 de febrero, ¿no? Sí. Domingo. Esas derrotas en las que se impuso el correísmo y el avance de los pueblos indígenas, el asesinato de dirigentes indígenas, el avance del narcotráfico, los niveles de manejo que tiene el presidente Lasso con sus más cercanos colaboradores del Banco de Guayaquil. Todo eso pone a Ecuador en una crisis enorme. Mientras en Chile la crisis se mantiene desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la inflación, pero el presidente Boric, aterrizando un poco, moviliza el ejército para ver el problema de la inseguridad y el índice de gestión del presidente o el índice de positividad sube 6 puntos, sube a 39%, sigue siendo bajo. Sigue siendo muy bajo. Y sigue siendo él responsable de la necesidad de cómo abordar la crisis que ataca al Estado chileno, que hace unos meses, apenas Boris va a tener un año. Sí, es que lo que la gente olvida es que... Apenas tiene un año. Y esta crisis ha puesto a Chile en la peor situación en sus indicadores macroeconómicos. Usted recuerda que Chile, comparado con el principio del gobierno del presidente Cortizo, Panamá mantiene mejores índices macroeconómicos hoy que antes de que comenzó Cortizo, el presidente Cortizo. Pero Chile ha caído en los índices macroeconómicos. Ambos países confrontamos un problema en la política financiera, en los índices macroeconómicos de finanzas, en la contención del gasto, por la pandemia que nos obligó a nosotros. Y este es el país
comparado con Chile, que mayor estabilidad tiene en la región América Latina y que todavía conserva altos niveles de inversión y grado de inversión. Eso es lo más importante. Si usted compara esto con la situación que está en Argentina, en donde el apagón de ayer, ahora se dice que fue un apagón premeditado, es decir, fue un sabotaje. Es otra versión. No sabemos realmente si fue un sabotaje o no, o realmente fue un incendio. Y una de las cosas que pasan en los servicios eléctricos es la falta de mantenimiento que se da, Sí. porque un incendio que llega a las torres a esa altura debe ser la falta de mantenimiento a los niveles de servidumbre de las líneas de transmisión. Que fue lo que nos pasó a nosotros hace unos años. Claro. Ya Entonces, esto usted lo tiene que estudiar, porque esto que está pasando en Brasil, esto que está pasando en Argentina, esto que está pasando en Chile, en Ecuador, en Perú, nos afecta a nosotros por varias razones. Una, porque ellos son receptores de nuestras exportaciones de las zonas libres. Y dos, porque ellos son usuarios de nuestro canal. Y a nosotros nos interesa un desarrollo estable en Sudamérica, porque históricamente la República de Panamá está más ligada a Sudamérica que a Centroamérica. Somos geográficamente América Central, pero somos políticamente integrados históricamente a Sudamérica. Entonces, bueno, culturalmente también el Caribe. Por eso es la importancia que nuestros políticos y nuestros empresarios entiendan lo que va a ser ese boom que está teniendo Guyana, que está relacionado, está en Sudamérica, pero su relación es con los países del Caribe y ahí es donde nosotros tenemos una oportunidad de negocio importante. este marco general debe darnos a comprender a nosotros de la necesidad de tener que recurrir a nuestros mejores talentos que existen en este país. No solamente en Panamá, fíjese, Fernando, yo no sé si ustedes siguen la campaña de los Estados Unidos, pero hay un arquitecto de la mentira en los Estados Unidos, que es un joven representante de Nueva York, de Santos, que se está considerado el mentiroso por excelencia. Ha mentido en todo. No hay nada que ese muchacho haya dicho. Y fue el republicano por el distrito, uno de los distritos de Nueva York. Sí. Y ahora resulta que ese no es ni siquiera su nombre. Sí, pues es mentiroso compulsivo. Es mentiroso en todo. Él no ha dicho una verdad. No ha dicho una verdad. Compare esto, ¿no? Porque esto es la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y ayer terminó uno de los juicios más sonados en los Estados Unidos de una de las familias de abogados más importantes de Carolina del Sur. Y fue condenado esta madrugada Alex Murdaugh, yo no sé si ustedes lo han seguido, por el asesinato de su esposa de 51 años y su hijo de 22 años. Wow. Él los mató. El juez declaró culpable de los cargos y pasará 30 y cadena perpetua. No sé cómo cumplirá una de las dos. Bueno, supongo que le darán la que menos años cumpla. Bien. La que favorezca más al reo. En el marco de toda esta situación, Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones considera al régimen del señor Ortega, Fernando, Cometió crímenes de lesa humanidad. crímenes de lesa humanidad, todas las torpezas que ha realizado el señor Ortega a lo largo de su año. Pero en un balance de este fin de semana, nosotros encontramos, uno, el año 23, en términos generales económicamente, seguirá siendo como se ha sido proyectado. Un año en que habrá un incremento de las tasas de intereses que va a afectar el costo del capital, incluyendo para países como Panamá, que hoy ostentan grado de inversión. Y que si no tomamos las medidas correspondientes podríamos perderlo. Y sabremos lo que es no tener grado de inversión por el costo del dinero, tanto público como privado. Entonces, la recomendación es actuar en finanzas más conservadoramente y actuar mucho más poniendo el objetivo en la generación de empleo, por un lado. Dos, recuerde además que este incremento de tasas está asociado a la crisis general de energéticos que hay. Hay un barco ruso que anda por allí lleno de diésel que no encuentra mercado por las sanciones que han tomado. Una Rusia monoexportadora de petróleo y de gas que enfrenta la necesidad de exportar más barato hacia China y hacia la India. Esa es la razón fundamental de esta posición de la India, porque la política exterior de los países está determinada
por las condiciones internas. Entonces, entendiendo las condiciones internas, sabremos que el mundo enfrenta durante todo el año la guerra de Ucrania. No veo salida a corto plazo, porque el presidente Putin vive en una burbuja y nadie se atreve a contradecirlo con respecto a lo que está pasando en la guerra realmente, de la cantidad de muertos, de la cantidad. Lo sabemos porque Rusia está enfrentando escasez en el área militar, lo sabemos por el desastre que fue la movilización militar, por el mal planeamiento, por los niveles de corrupción que hay, no solamente en la plataforma ligada a Putin en negocios, sino en el plano militar. Plano militar. Y lo sabemos por la baja tecnología que usaron en esta guerra, por sus tanques. Entonces, todo este poderoso Cóctel. el mensaje de Putin de que cuenta con aviones supersónicos no le ha servido de mucho. Solo que tiene capacidad militar para destruir Ucrania, que es lo que está haciendo, pero no para ganar la guerra. Y se ha aislado. Esos problemas que se aumentan con la tensión chino-norteamericana, en la que estas dos potencias, que son las verdaderas potencias económicas del mundo en este momento, y con Europa, China necesita a Europa y a Estados Unidos y a nosotros, América Sur, y nosotros los necesitamos a ellos. Entonces, el único camino, Fernando, que nos queda es empujar la paz. No queda más ningún camino. El camino de la guerra no nos conduce absolutamente a nada. Sin embargo, observe el deterioro de América y el nivel de pérdida de control del gobierno, de los gobiernos, no importa si es de derecha o de izquierda. Y observe lo que está pasando en Colombia, el deterioro acelerado que está produciendo la velocidad con que el presidente Petro intenta producir cambios sin consensos. Y los cambios sin consensos lo único que sirven es para crear inestabilidad. Observe lo que está pasando en Centroamérica, con Nicaragua. Observe lo que está pasando en Honduras, la situación de desarrollo muy bajo que tiene Guatemala y El Salvador. Lo único que exhibe el presidente realmente de El Salvador es una megacárcel en donde tiene presos a sirios y troyanos en abierta violación a claros preceptos constitucionales y derechos humanos a la cual Salvador es signatario. Ese es el marco que nos rodea a nosotros. Y es por eso que yo le digo, si usted mira lo que está pasando en la Conferencia de Océanos, el reconocimiento que el mundo le hace a Panamá, Panamá es un país en el mundo, ¿sí?, conocido porque es uno de los 3 países del mundo que es carbono negativo. Sin embargo, un elemento importante que nos debe llamar la atención es que una noticia internacional en este momento que involucra a Panamá tiene que ver con el panameño Jorge Rubén Camargo Clark, alias Cholo Chorrillo, que ya llegó a Los Ángeles para rendir ante los tribunales de Los Ángeles acusaciones serias sobre exportación de narcóticos a los Estados Unidos. Y esta es la segunda extradición después de Noriega, vinculado a una actividad de este tipo. Pero ocurre en un momento de crisis general. Ocurre en un momento de lo que está pasando en Bocas del Toro, lo estaba pasando. Bueno, está, porque acaban de anunciar otra propuesta ahora convocada por los padres de familia de Valle Risco. Anuncian manifestaciones para el lunes 6 de marzo por el atraso en proyectos educativos de carretera y un hospital. Estarán cerrando la vía a la altura de Río Oeste, Bocas del Toro. Lo que está pasando en minera que afecta directamente a la economía, todas esas cosas las vamos a tocar a la vuelta, porque ese es lo que está en la mente. Y recuerde que este fin de semana continúa la vida política, la campaña. Sí, mañana se postula. Mañana se postula el doctor Cristiano Adame, sigue la campaña en Cambio Democrático. Y el domingo se postula Pedro Miguel González. Todo ese calendario, de eso, a la vuelta. Así es.